Mi nombre es Alfonso Santiago Domínguez Reyes. La actividad es el desarrollo humano y aprendizaje significativo en el módulo de la propedéutica en el campo del desarrollo humano y comunicativo, UNAM Suayet. El estudio del desarrollo humano. Los cambios en el desarrollo del humano se adecúan y se adaptan a los cambios naturales. Dentro del reino animal, el humano es la especie superior. En la historia de la evolución humana, su desarrollo ha sido áspero, pero en las nuevas alternativas de salud ha mejorado la concepción de aquellos años en que los niños morían y las personas mayores que, a decir verdad, morían en un promedio de edad de unos 60 años. Como se ha dicho siempre, tiempos pasados fueron mejores. Los padres de aquel entonces podían tener muchos hijos. El único que trabajaba era el esposo. En comparación de hoy, es imposible tener demasiados hijos. Como se ha dicho, gracias a los diferentes métodos anticonceptivos, se ha hecho realidad. Yo siempre, esa es una opinión personal, yo siempre que puedo decirle a los jóvenes en que antes de casarse o tener relaciones sexuales, piensen primero y luego actúen. Ellos lo hacen a la inversa. Si yo como persona soltero o soltera no puedo satisfacer mis propias necesidades, ¿qué puedo ofrecerle a un ser que solo fue hecho por el simple placer? Ahora, los jóvenes creen que el amor es sexo y el sexo es amor. Muchos matrimonios solo tienen uno o dos hijos, pero si estos son de profesionistas y que ambos tienen que trabajar, no les dan la debida atención en toda la extensión de la palabra. ¿Y qué pasa? Se los dan a los abuelos. De hecho, estaba refiriéndome a la pasada diapositiva. En las películas del llamado cine de oro se observa claramente la sociedad en su modus vivendi, tanto de la sociedad proletaria, como le decían, como la de la sociedad alta. Gracias a la nueva modernidad, la visión hacia los niños ha cambiado. Hay mejores en cuestión de salud escolar, valores. En las escuelas los inducen a ser mejores personas, se les brinda afecto, hay mayor participación motiva entre maestros y maestras con los padres. Y hay un encuentro mutuo. El abordaje de tener hijos y saberlos conocer y educar se debe a que, como dice el dicho, una familia sin hijos no es familia. Los hijos heredan lo que los padres les dejan post-mortem y que a veces y que la base de la familia son los hijos. La planificación familiar, lo que se conoce actualmente, ayuda en algunos factores, por ejemplo, programar a los hijos, solventar los gastos que pudieran ocasionar más de 2 hijos, tener una vida sexual más responsable. El concepto de procrear hijos es un paradigma, pero lo cierto es que esos hijos o hijas deben de darles atención, educación, alimento, cariño, entre otros valores positivos. En las aulas, el docente al frente es el que, con su experiencia y previa capacitación, es detectar alumnos o alumnas con índice alto de intelectualidad, o sea, habilidad en materia de música, artesanal, etc. Y la contraparte, alumnos o alumnas que tengan algún déficit intelectual o alguna discapacidad física o en algunos casos con síndromes que ameriten otro tipo de instrucción. Las observaciones primarias. Aristóteles, como buen filósofo, buscaba respuestas por medio de la observación y el razonamiento de las cosas, y no podía dejar pasar desapercibido lo observado al desarrollo, en este caso de los niños. En su señalamiento observativo de la niñez, que en la edad de los 2 años convenía dar más perspectiva en educación
Esto iba a ser junto con lo observado por los médicos de aquel entonces, a lo que ahora conocemos como Piaget lo llama etapas del desarrollo del niño. Piaget observó el desarrollo de sus hijos, al igual que lo hizo Tiedemann, y la promulgación del origen de las especies de Darwin marcaron el inicio más a fondo, tanto en el desarrollo con la educación, ya que solo eran supuestos o empirismos sin un mérito teórico conceptual. El desarrollo cognitivo del niño y niña se basa en la vasta experiencia de autores como Piaget, Ausubel, Vygotsky, entre otros, como Locke, influencia la psicología empirista y su conductismo, Rousseau en el estudio sistemático en el desarrollo infantil. Así tenemos que para ellos era primordialmente primero la observancia sistémica de los procedimientos a los cuales el niño iba adquiriendo conocimientos, y aparte de los conocimientos, dentro de ellos hacía que el propio niño manifestara de una manera u otra lo observado con anterioridad para ponerlo, por decirlo así, en la actuación, ya una vez asimilada la situación en la cual él ha observado. La influencia del darwinismo. La evolución sobre el aprendizaje, partiendo de lo cognitivo, según las observaciones de los autores de este contexto, y con la influencia de Darwin, en cierta forma, el avance científico observativo de los centros de los autores con referente a la adquisición de ciertas funciones cerebrales como el lenguaje y lo motor, fueron percibidas con gran certeza, pero con una ambigüedad para su tiempo. El cambio al que habla Darwin en aquel entonces solo era inductivo, ya que para nuestra era moderna se debe que el individuo, al aparearse con los de su misma especie, entra en, en acción la genética, expresada en esos cambios, como lo explicó Mendel, la herencia ligada al sexo. Obviamente no nada más es eso, sino todos los caracteres que nosotros tenemos como seres humanos, ojos, nariz, etcétera, etcétera, son propios de la herencia de la madre y del padre. Y también tenemos estos aspectos de camuflaje, el sistema de defensa contra otros depredadores y también como cazadores. Estos estadísticos por años de estudio y de observancias son un gran mérito, ya que si no hubiera sido por ellos, con sus certezas y tropiezos, la psicología evolutiva, conductual, entre otros fenómenos que atañen la evolución natural de los niños en edad escolar. Si bien es cierto, todo lo que se sabe hasta ahora estaba en proceso. La educación en aquellos albores de los siglos XVI, XVII y XVIII, y aún hasta el siglo XIX, era desconocido y poco estudiada. Las aberraciones en las respuestas de los niños era inconcebible, y ya que las escuelas no contaban con programas como los de hay ahora. Ya entrada en el siglo XX se ve la luz de una psicología educativa. Así tenemos la aparición de Sigmund Freud con el movimiento analítico, Binet, Simon, test de la inteligencia, Bucher, desarrollo espiritual del niño, Kafka, bases de la evolución psíquica. Se ha visto que los diferentes autores proponen sus teorías o conceptos acerca del desarrollo humano y el modelo en que los alumnos pudieran o conceptualizar, analizar y razonar el mundo que los rodea. En la niñez lo que sobra es energía, a lo cual con severidad
a lo dicho por la teoría de psicoanálisis es que esta energía sea aprovechable a lo máximo. La energía del organismo y la conducta con que se conducen deberán ser condicionadas para una relación mutua energía-conducta y con ello un mejor aprendizaje, dependiendo de los factores positivos y negativos. Positivos cuando se asimila el acondicionamiento, el concepto. Ejemplo, el árbol tiene raíz, tronco, ramas, hojas. Puede ser grande o pequeño. Las negativas, cuando se pregunta que describan un árbol y el alumno solo recuerda algunas partes o casi nada de lo que es un árbol. Las diferentes propuestas teóricas de los autores están encaminadas a un objetivo que es el desarrollo humano. Van de lo general a lo particular. Como toda teoría, están sujetas a críticas, muchas veces por querer ganar terreno en cuanto a las aseveraciones, como el conductismo, que se debe regir por la conducta, pero no solo en la conducta, intervienen otros factores como bien lo dice Piaget y Vygotsky. Cada quien tiene su propia definición para poder conceptualizar todo y que sea asimilable. La conexión juega un rol importante y probablemente el más significante. La teoría psicoanalista de Sigmund Freud. Pulsiones o necesidades de hacer o querer algo de nuestra propia persona y ensamblarlo con el entorno. En lo general, la teoría del psicoanálisis de Freud es en sí un escudriño de ciertas conductas inconscientes y que se muestran en alguna parte de la vida, como el consciente. Habla de las etapas de desarrollo sexual más que de un desarrollo cognitivo. La teoría conductista pareciera que tampoco fuera de gran ayuda para saber el desarrollo humano, en concreto su desarrollo mental y lo que esto representa en su conducta. La relación que hacen Bandera y Walter está más cercano a lo que el desarrollo humano es, o se puede definir. Pavlov en su trabajo del acondicionamiento, estímulo-respuesta y reforzamiento para conseguir un resultado propio de la conducta. Teorías basadas en los métodos filosóficos como el de René Descartes, observaciones, análisis, síntesis, ejecución y evaluación, que se conoce como cartesiano. En la evaluación, como en todo proceso, necesita estar bien documentado, con fundamentos y obviamente las críticas con estos casos, como en estos casos de las teorías en el desarrollo, son muy frecuentes. Probablemente la deducción que se hace acerca de la teoría gestal es que sus supuestos con respecto a lo adquirido previamente, que en cierta parte se tenga algo de verdad. En la teoría de la herencia que se transmite de generación en generación y que realmente, como habíamos visto anteriormente, son caracteres nada más. Esto lo dedujo Lamarck. La palabra inteligencia fue introducido por Cicerón para describir el concepto capacidad intelectual, del latín intelligere, entre y ligere, leer, escoger. Etimológicamente, el significado es saber escoger algo. Las estructuras cerebrales comprenden hasta hoy el eje de las funciones motoras cognitivas, visuales, auditivas, olfativas, tacto, gustativa, etc. Y que estos nos permiten adaptarnos al medio o el entorno en el cual vivimos, más en lo que respecta a las personas y sobre todo las personas discapacitadas. Hay límites con respecto a ciertas funciones adaptativas, como en filosofía es una reflexión
conocimiento y razonamiento de las cosas. El existente es el ser que piensa y se incluye a sí mismo en el pensar. Vygotsky va más allá con lo referente a los anteriores y con las anteriores teorías, y sus conceptos son más definidos de acuerdo al desarrollo humano, y su parte cognitiva es la solución de los problemas, según Vygotsky. En cuestión del desarrollo de la tecnología, como bien dice la teoría cognitiva, los ordenadores, la cibernética y un sinfín de instrumentos al alcance de las investigaciones proporcionan mucho mayor información de la actividad cerebral en sus propias funciones y zonas de interés para el desarrollo cognitivo. Pero tiene su límite, ya que solo se saben las estructuras que intervienen en procesos funcionales mentales. Realmente esta nueva tecnología aplicada a la ciencia en razón a la transformación de ciertos desarrollos fundamentales en la información. Esta teoría solo hace la comparación entre el cerebro humano y la computadora u ordenadores, etc. El hereditarismo se puede decir que los individuos se parecen mucho a sus progenitores y nuestras conductas que son iguales a las de ellos, y que todo está influenciado, por así decirlo, por el ambiente. Pero no es posible esta concepción de que la gente de pocos, en este caso de los pocos recursos, tengan coeficiente intelectual bajo, sino más bien por la nutrición, el medio ambiente puede influenciar sobre ellos y para otras sociedades en lo que respecta a su movilidad y adaptación a los cambios ambientales. Eso que significa que, bueno, según las investigaciones que se han dado en países pobres, con referente a los países con mayor poder económico, su deficiencia intelectual es baja. Es por obvia razón, o sea, no es porque no nazcan inteligentes, sino que precisamente llegan a un ambiente áspero, en las cuales las condiciones económicas, salubres, etcétera, etcétera, no son las idóneas como para que desarrollen su potencial, ya que todos los seres tenemos esa capacidad de nacer con todas las características que nos pueden ayudar en el futuro a desenvolvernos. Y si no, así que si no caemos en una cuna de oro, pues va a ser un poco difícil hacer ese tipo de desarrollo. Bueno, aquí el hombre preprogramado, el individuo nace dotado de una serie de disposiciones que va a determinar su conducta. Nace con predisposiciones y por eso algunos etólogos han hablado del hombre como un ser preprogramado. Reprogramado en el más sentido estricto de sentido, donde la herencia genética es la que nos da los rasgos mentales, físicos, heredados de la madre y del padre, y somos personas únicas y en conjunto internacionalizamos experiencias, interrelacionamos experiencias, etcétera. Sí, de hecho, pues no se puede hablar de una conjetura muy concreta de estos individuos que hablan del programa. Quizás este haya sido también es parte de la herencia, ¿no? Como se ha ido manejando con anteriores diapositivas. El nacimiento de la inteligencia. Con la herencia genética de los padres, el niño en su etapa de desarrollo va adquiriendo experiencia innata y complaciente en su mundo que lo rodea. Padre y madre, conforme va desarrollándose el niño, va adquiriendo más experiencia y destreza. Tomar el biberón, algunos juguetes. Su visión solo se centra en la mamá, que es la que siempre está a su lado. Más tarde entenderá que la mamá es su sustento. Los niños al nacer son ajenos a los que lo rodea, excepto con su madre. El primer deseo que se siente y primordial es el comer, amamantado por su madre, en el cual, como bien
lo dice Freud, experimenta placer, ya que recibe calor, ternura y la acción de succionar. Y que es el alimento de su madre, obviamente. Quizás en esta etapa aún no retiene esfínteres, ya que constantemente se le tiene que estar auscultando para ver si realizó una función fisiológica. Este control de esfínteres se lleva a cabo de los 2 años a los 4 años, aunque cada niño desarrolla su propio horario o turno. Debe saberse que la motricidad aparece desde que nace en los movimientos de cabeza, pies, manos, y estos maduran durante su desarrollo. De los 6 meses y los 10 meses empieza a gatear. Al comienzo de esta etapa tendrá la habilidad de observar su alrededor, buscando nuevas experiencias. También puede incluirse el balbuceo de los 4 a los 7 meses, el cual se convertirá en lenguaje explícito un poco más adelante. Y esto es para el proceso de los procesos cognitivos que marca el aprendizaje. Durante sus experiencias con los objetos, el bebé, después niño, en su motricidad y a la vez usando su cognición, empieza a diferenciar y sobre todo aprende con razonamiento lo que puede ser benéfico para él o ella. Explora cada uno de los objetos que tiene a su alcance o que los padres le proporcionan o facilitan. Los esquemas se van entrelazando de acuerdo a las etapas de cada uno que comprende, los cuales son explícitos y concretos, como lo explica Piaget en sus estadios. Ejercita sus reflejos, reacciona ante estímulos aprendidos, llevarse la mano o la mamila a la boca, gatear. La noción de acción circula, chuparse los dedos o la mano. Quizás lo haya denotado o no, según su experiencia que tuvo. Cuando le gusta mover constantemente sus pies es cuando está acostado. Se puede resumir que el aprendizaje significativo del bebé decide su movimiento hasta llegar a su madurez, en la cual se puede valer por sí mismo. Significativo por el hecho de que es su complejo de conocer el entorno que lo rodea. Experimenta en base de objetos, tanto humanos como objetos inanimados, juguetes, etc. Y así desarrolla todo su potencial perceptivo y deductivo de las cosas. Como bien lo dice Piaget, los niños construyen una comprensión del mundo que los rodea y luego experimenta discrepancia entre lo que se sabe y lo que se descubre en su entorno. Sí, pues los niños así son. Es obvio que un bebé y su desarrollo intelectual, de acuerdo a su condición de un nuevo ser humano, no tendrá las características que tenemos los adultos por lógicas razones. Es la percepción de un todo. El bebé, conforme alcanza su desarrollo cognitivo, con referente a lo conocido y a lo desconocido, como dice Piaget, trata de relacionar lo que ve, lo que toca, degusta, oye y lo asimila con anteriores episodios y construye sus propios modelos o esquemas de lo aprendido, o sea, es un investigador en pequeño. En las relaciones circulares primarias de los movimientos de las manos, el verse las manos y ejecuta movimientos. Al verse las manos ríe, cree que son juguetes. Hay que contemplar que Piaget, con su proceso del desarrollo intelectual, el cual, en base a su observancia con sus hijos,
tuvo su estudio, su estudio es un tanto, es más bien cualitativo como cuantitativo, ya que el niño o la niña va acumulando experiencia de manera cuantitativa. Y cualitativa es cuando estos procesos, como verse las manos, chuparse los dedos, lo hace de una manera en los cuales discerne de la satisfacción o placer que se siente en algún momento. Ejemplo, quizás el bebé de momento le agrada chuparse los dedos o dedo y recordando cuando es o era amamantado. En este contexto es de que no es lo mismo, ¿verdad? Estar pegado a la mama, ¿verdad? De la mamá, que sentir calor y ternura y a chuparse los dedos, eso es a lo que se refiere. Luego entonces se da cuenta que no es placentero y eso lo convierte en cualidad. Muchas vivencias de aprendizaje no son del todo placenteras. También empieza a conocer lo desagradable, por ejemplo, la sonaja produce ruido, es fino al tacto, con colores brillantes, la agita y se divierte, pero en cuanto se llega a pegar ya no es placentero. Por un momento en el cual ha experimentado algo desconocido y queda grabado en su consciente y lo traslada a su inconsciente. Cuando lo vuelve a hacer, toma precaución de ya no cometer el mismo error. Quizás sea un acierto en el ámbito del desarrollo del bebé que él desconoce en el cual él desconoce, como dice Piaget, no encuentra un objetivo visto en su lugar de costumbre, pero la realidad es que solo se juega con la asimilación constructiva que está desarrollando en su mente del bebé. Puede ser frustrante al saber que los objetos vistos no se pueden encontrar en sus mismos lugares. Mientras va madurando en su aspecto observativo y constructivo de los objetos ubicados en los lugares distintos, tendrá que pasar tiempo para fortalecer su fijación de lugar con respecto a los objetos, exactamente, o sea, quizás como uno, ¿no? Le va y le da la sonaja, le va y le da una pelota, un cuadrado, etcétera. Y si nosotros empezamos también a querer que tenga habilidad en encontrar las cosas, podemos primero ponerle en un lugar, en una esquina de su cuna, o si es en el suelo en algún lugar específico, y que lo vaya y que vaya por él. Y en el momento en que se cambia de posición, quizás lo busque, o sea, primero su fijación es en donde lo encontró primero, y después si lo ve en otro lugar, ese es a donde ahí ya empieza a discernir que su conocimiento, su cognición dice, ah, pues ahora está del otro lado, pues ahora voy para allá. Durante el proceso de desarrollo intelectual se va desarrollando no solo la red neuronal en el cerebro, sino también el organismo en general. Obviamente la resolución de los problemas está en función de de nuestra zona de funciones cerebrales, que es la parte frontal del cerebro, ¿verdad? Es la parte cognitiva. Entonces, en este caso, pues la cuestión neuronal es sumamente importante en los casos de aprendizaje, como todos sabemos. Las capacidades perceptivas. La necesidad de los bebés, la capacidad de los bebés adecuarse a las circunstancias de un nuevo mundo, todos sus sentidos están en proceso de desarrollo, por lo cual todas las circunstancias en materia espacial les son difíciles, por decir alguna palabra, de asimilar de inmediatamente, ya que tiene que pasar el tiempo necesario una vez que sido madurando el sistema nervioso para poder asimilarlos, y es conforme con que tener la habilidad y la asimilación para poder
practicar lo que se ha aprendido. El desarrollo físico depende de varios factores. Las tablas que se anuncian, como es el IMC, el índice de masa corporal, peso, talla, son estándares para tipificar a las personas como niños y niñas y adultos, para poder así tener una mejor información clínica en su desarrollo físico. Los factores pueden ser de índole hereditario, como la baja de estatura, peso, talla, y lo contrario, hay quienes son altos, delgados, etcétera, y obviamente aquí podemos decir también de las enfermedades adquiridas genéticamente. Ausubel, Vygotsky, Piaget, precursores de la enseñanza, aprendizaje, y por qué no también decirlo, si no es para error equivocarnos, el de Pavlov, ya que se necesita dar al alumno una recompensa para el resultado de su aprendizaje, muchas veces lo que se hace en las aulas, ¿verdad? Para motivar a los niños o niñas. La visión del constructivismo y aprendizaje significativo se constata en cualquier materia que se estudia. La construcción en sentido figurativo, en que los métodos de enseñanza deberán de revisarse y modificarse en su caso o renovar los métodos. El constructivismo y la cognición van de la mano porque quien propone cambios es el sujeto y sin estructuras cerebrales y el medio ambiente que influye, las cuales se emplean para hacer cambios. No existiera ninguna enseñanza ni aprendizaje si no se tuvieran las experiencias que son parte esencial, aunado a lo antes mencionado, para una construcción del mismo sujeto y su medio ambiente que lo rodea. En cuanto a las estrategias de enseñanza para la promoción de aprendizaje significativos, las estrategias abordadas son significativos por el hecho de que cada rubro que se hace mención tiene su propia función, así que en función a la actividad que desempeña el docente y el nivel escolar y área de conocimientos al que tenga que enseñar y evaluar. El proceso de la enseñanza y el material con que se cuenta es invaluable, pero tiene que adaptarse a las necesidades actuales y contemporáneas de nuestra época con la inversión de la nueva tecnología. Pueden darse estrategias en materia de aprendizaje que son más dinámicas, con más participación de los alumnos. Los docentes deben tener más capacitación y por ende mayor compromiso para que los resultados sean los esperados y con una comprobación confiable. Si bien es cierto, como lo anuncian ciertos autores como César Cole, que el individuo o individuos crean situaciones constructivistas de lo aprendido y de las apariencias y de las experiencias pasadas y que lo abordan en su presente para dar forma a su desarrollo intelectual, los cuales se adquieren en su forma educativa, ya que el docente aporta conocimientos adquiridos con anterioridad y éste los transmite en modo conductivo intelectual a sus alumnos, los cuales van adquiriendo conocimientos nuevos para su futuro desarrollo en el ámbito escolar y social. Pudiera comentarse una metaparadigma: persona, conocimiento, construcción cognitiva, ejecución y evaluación. La idea fuerza de César Cole, proceso de aprendizaje significativo de quien lo asimilara y lo lleve a cabo tanto en lo consciente como en el subconsciente. O sea que el acto mismo de dar fuerza a sus ideas para plasmarlas en el ámbito constructivista lo puede hacer de manera subconsciente. El estudiante debe pensar, obviamente, ideas para después actuar, construye. Como decía Aristóteles, primero pienso y luego digo, o después actúo. De hecho, en los comienzos de tal filosofía,
es la madre de todas las ciencias y con ella se dio la parte de construir o reconstruir los mitos a la realidad. La instrucción psicosocial cultural se entiende que los alumnos de hoy deben de pasar en su estado pasivo a un estado activo de colaboración, tanto personal como social, proyectando estructuras constructivistas en su condición individual y luego pasar estos al exterior, haciendo extensivo sus aprendizajes, experiencias, todo lo que pueda razonar, diagnosticar, planear, ejecutar y sobre todo evaluar. Las diferentes teorías crean conceptos, métodos o modelos en los cuales la percepción y el enfoque que se les dé son para visualizar las tendencias a una mejor estructura constructiva para el desarrollo del aprendizaje en el alumno y para el profesor, un sustento en el que defina el arte de su enseñanza con respecto a sus conocimientos, experiencias y capacitaciones. El aprendizaje significativo es todo aquello que el alumno aprendiz desarrolla o construye por medio cognitivo, pueda desarrollar su capacidad intelectual para y por qué de las cosas. Todo el proceso que se vive en el aula es mutuo, docente-alumno, en el cual el alumno asimilará, analizará, definirá, conceptualizará todo lo que el profesor docente lo transmita por medio de vivencias personales, ejemplos físicos y químicos, la naturaleza de las cosas, el mundo en el que está rodeado y un sinfín de ejemplos en el que el alumno pueda ir adquiriendo su propio concepto de las cosas y que sea para él un aprendizaje significativo. Aquí hago una apreciación en el proceso de aprendizaje significativo. Tenemos al docente que propone y el aprendiz o el alumno argumenta. El docente establece y el aprendiz o alumno analiza. El docente estimula y el alumno conceptualiza. El docente plantea y el alumno indaga. El docente ejecuta y el alumno desarrolla un planteamiento cognitivo con la enseñanza previa para llegar a un resultado. El docente evalúa el alumno. El conocimiento adquirido previamente interrelaciona con los supuestos de la asimilación presentada por el docente a que diera lugar su avance o retroceso. Que el alumno pueda retener los conocimientos adquiridos en clase deberá relacionarlos en su vida cotidiana, a excepción de aquellos que son de temas generales para que en un futuro, sea personal o profesional, los recuerde y los ponga en práctica en forma verbal o escrita. Debemos también recordar que que los estudiantes, si no recuerdan lo visto en el aula, puede ser que el docente no tenga la experiencia para dotar al alumno aquello que le pudiera interesar, ya sea por la dinámica de sus clases y falta de material con qué trabajar con sus alumnos. Otra causa puede ser el tema de las materias poco dinámicas, que no prestan mucha atención por considerarse tediosas. En nuestros días la nueva tecnología es a saber bien porque se puede encontrar un sinfín de páginas de un tema específico, pero la otra es que muchas de estas no se consideran propias de modo científico. Otro buen resultado es el que se tiene es ver un tema y posteriormente dar análisis y conceptos, ideas, etc. Se transcriben de lo entendido y no copiar ni pegar. Esto para que se tenga una habilidad mental, cognitivo, deductivo o inductivo. Cabe bien mencionar asertivamente lo que dicen del aprendizaje en diversos contenidos curriculares, de acuerdo con Cole, Pozo, Sarabia y Valls en 1992. Los niveles educativos pueden agruparse en tres áreas básicas: conocimiento, declarativo, procedimiento y actitudinal.